Buenos días, me llamo Mercedes Rodríguez, trabajo en el Departamento de Genética y les voy a hablar hoy de las aproximaciones basadas en la genética para el tratamiento de enfermedades. El tratamiento de enfermedades puede ser que estemos hablando de tratamientos de deficiencias genéticas y eso van a involucrar a terapias de aumento. Puede ser que estemos hablando de tratamientos de trastornos con efectos nocivos y entonces ahí estaremos hablando de una eliminación o corrección del efecto nocivo, digamos. Y puede ser que estemos hablando de un tratamiento preventivo, que en ese caso es cambiar la exposición a la gente que contribuye con la sintomatología. En el caso de tratamiento de deficiencias genéticas, la patología se debe a la deficiencia genética causada por la pérdida de una función. Podemos solucionarlo a nivel fenotípico, a gran escala, digamos, en la célula, en el tejido, en el órgano, o a nivel génico o a nivel del producto del gen. La patología puede involucrar la pérdida de una función corporal y entonces lo que se trata de hacer es suministrar ayudas artificiales para restaurar esa función corporal o la patología puede deberse a células u órganos que no funcionan de manera normal, o sea, funcionan de manera anormal y entonces ahí lo que se hace es se suministran células u órganos que tengan sus genes funcionales. Además pueden ser debidas a ausencia o la inactivación de genes y entonces ahí se puede suministrar el ADN copia clonado para fabricar el producto génico o puede ser debido a problemas que no haya producto génico. Por la falta de un factor que se encuentra por debajo, ¿no? Por la producción del gen, por debajo. Entonces, lo que se hace es suministrar el factor. Bien. Los tratamientos de trastornos con efectos nocivos involucra la ganancia de una función y esa función es perjudicial. En general pueden ser tratadas a nivel fenotípico, a gran escala, célula, tejido y órgano, genes y productos génicos, eso es como lo podemos tratar. Y lo que se hace es a nivel de gran escala, por ejemplo, podrían ser malformaciones y estaríamos pensando en un tratamiento como una cirugía correctiva. O podría ser a nivel de la célula, tejido y órgano, podría ser debido a células del huésped que hay que eliminar, esto podría ser un cáncer, imaginemos, o mutaciones génicas que causan un daño en la célula de huésped, entonces hay que inhibir la expresión génica mediante una terapia correctiva, problemas en el ARN mensajero o metabolitos tóxicos, productos génicos, que eso sería bloquear la función de ese producto génico con pequeños fármacos o anticuerpos monoclonales. Entonces, podemos actuar tanto a nivel fenotipo, celular, tejido, órgano, genes o productos génicos, ya sea para tratar algo que sea debido a la deficiencia genética o algo que sea debido a la ganancia de una función perjudicial. Los tratamientos de una deficiencia genética involucran terapias de aumento, o sea, suministrar lo que falta, y los tratamientos que son debidos a una ganancia de función perjudicial sería la eliminación o la corrección de esa función perjudicial, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo la genética molecular es aplicada para el tratamiento de enfermedades? La ingeniería genética se ha visto ha estado involucrada en la producción de proteínas recombinantes que son terapéuticas. Vamos a ver el caso de la insulina.
También la ingeniería genética ha estado involucrada en la producción de anticuerpos monoclonales y vamos a ver ejemplos de anticuerpos monoclonales que son para tratamientos para diferentes cánceres. La detección y el desarrollo de nuevos fármacos, y acá vamos a hablar de avatars y los avatars, vamos a ver bien qué es, pero nos va a llevar a testear nuevos fármacos. Y eso implica una genotipificación y una medicina personalizada para tratar a un paciente en específico, por ejemplo. La producción de vacunas, la ingeniería genética ha estado involucrada en la producción de vacunas, por supuesto que ha estado involucrado en modelos animales de muchas enfermedades y en la modificación genética de pacientes o de células donantes en terapia génica y celular. Vamos a hablar de la producción de proteínas recombinantes en un principio y ahora nos vamos a centrar un poquito en la insulina, que fue la primera proteína recombinante generada para tratamiento de la diabetes. Pero en realidad hay muchas. Existen hormonas de crecimiento, existen factores de coagulación para tratar la hemofilia, interferones, así que existen muchas proteínas recombinantes que se generan a través de ingeniería genética para tratar enfermedades. Rápidamente vamos a ir a través de la historia de la insulina, de la generación de la insulina recombinante, porque atraviesa etapas de la ingeniería genética que fueron claves. Lo primero fue determinar que la insulina se produce en los islotes de Langerhans, fue OPI. Sulzer lo que hizo fue tratar a un paciente con extracto pancreático y vio que el tratamiento funcionaba durante un tiempo, luego el paciente no fue exitoso en realidad después del tratamiento. Luego Batin y Bent lo que hicieron fue experimentos con perros donde se le extirpaba el páncreas y bueno, generaban diabetes y lo que pasaba era que después le ponían extractos pancreáticos y veían que funcionaba con varias inyecciones de extractos pancreáticos. Luego lo que lograron purificar de esos extractos pancreáticos la insulina y bueno, eso les dio el premio Nobel. Como dije, eso le otorgó, ganaron el premio Nobel en 1923 a la medicina, gracias a su trabajo en la insulina y con los extractos pancreáticos. También, junto con Lilly, trataron al primer paciente, que era este niño, Leonard Thompson, en 1922, y lo trataron con insulina purificada y bueno, fue el primer paciente tratado con esa insulina. Y eso llevó a que Lilly se convirtiera en el primer fabricante de insulina. Luego Abel logró la cristalización de la insulina y ya en 1952 Sanger determinó la secuencia de la insulina, la secuencia de la cadena A y la cadena B de la insulina, la secuencia aminoacídica. Hasta ese momento se creían que las proteínas eran una entidad amorfa, y bueno, Sanger con la insulina demostró que las proteínas tenían una composición química definida y en 1958 recibió su primer premio Nobel de Química por su trabajo en la estructura de las proteínas, especialmente en la insulina. En 1953 sucede algo
un hito en la ingeniería genética y fue la descripción de la estructura de la molécula de ADN, que fue descrita por Watson y Crick y Wilkins, y basados en trabajos de Rosalind Franklin, que falleció en 1958, y luego Marshall Nirenberg y Henrik Mathieu lo que hicieron fue ver la correspondencia codón-aminoácido en sistemas in vitro. Lo que hacían era traducir una molécula poliuracilo y vieron que se formaba un polipéptido que era fenilalanina, todo fenilalanina. Junto con Philip Leader fueron capaces de determinar la traducción de 54 codones. En 1964 se convierte la insulina en la primera molécula, la primera proteína humana sintetizada químicamente. Y en 1972 ocurre también otro hito en la ingeniería genética, que es la generación de la primera molécula de ADN recombinante, y fue realizada por Paul Berg, que generó una molécula de ADN recombinante que combinaba genes de diferentes organismos. Unos años más tarde, en 1977, Sanger desarrolla un método para determinar la secuencia de grandes extensiones de ADN, o sea, unas moléculas grandes de ADN con precisión. Ver la composición de bases de una molécula de ADN. Ese método se llama el método Sanger o método de determinación de cadena dideoxi. Le valió su segundo premio Nobel a Sanger. El primero era por la secuencia de la insulina, por determinar la composición aminoácidica de la insulina, y luego por determinar cómo se puede secuenciar una molécula de ADN. Y eso le dio, en 1980 le dieron el premio Nobel de Química a Sanger, que lo compartió con Gilbert y con Paul Berg. A mí me gustaría parar en una etapa del tiempo que es importantísima, no solamente para la producción de la insulina recombinante, sino para la producción de cualquier molécula recombinante y para la ingeniería genética, que es la descripción de la estructura de ADN, publicada en 1953, basados en trabajos de Rosalind Franklin. Luego Nirenberg y Mathieu y Leader publicaron también el código genético, y luego en 1972 se genera la primera molécula recombinante mediante la utilización de endonucleasas, donde se corta y se unen fragmentos de ADN, y en 1977 se desarrolla el primer método para obtener la secuencia de una molécula de ADN. En todo esto que estaba pasando en la ciencia, en el 79, el grupo de Rigg genera la primera insulina generada in vitro, insulina recombinante, digamos, a partir de dos moléculas recombinantes, una molécula en donde se coloca el cDNA de la cadena A de la insulina, y otra molécula de ADN en la cual se coloca la cadena B de la insulina. Ambas moléculas se transforman en diferentes cultivos de bacterias y las bacterias los producen, y se generan cultivos que producen o la molécula, la cadena B de la insulina, o la cadena A, que luego se juntaban y se formaba la insulina. Sin embargo, lo que se formaba podría tener diferentes estructuras, y lo que pasó fue que Irving Johnson en 1982
publicó un trabajo en donde se producía a partir de una única secuencia de ADN, una única cadena polipeptídica de insulina, que mediante clivaje se cortaba y se sacaba un péptido C, se corta acá y se saca un péptido C y se obtenía la molécula de insulina con la forma necesaria, con la forma deseada, que sería esta forma de acá arriba. Y se descartaban todas las otras formas que generaban una insulina que no estaba bien, estaba mal aplicada. Mal. Entonces, se genera la primera molécula recombinante, de insulina recombinante en 1978, donde viene el grupo de Riggs, y Irving Johnson produce como proinsulina una única molécula polipeptídica, o sea, una sola molécula de recombinante de ADN que produce una sola molécula proinsulina. Luego de eso se da las primeras dosis a voluntarios en el 80. Estas dosis de la insulina que generaba Riggs, que se generaba en el laboratorio de Riggs, que es mediante 2 cadenas A y B en diferentes cultivos, y los cultivos eran Escherichia coli. Y Eli Lilly produce, se le da el permiso a Eli Lilly para producir la primera molécula que se puede comercializar en 1982 de insulina recombinante, pero esta es la producida en cultivos de Escherichia. Luego, en 1991, se genera la primera molécula, la primera insulina generada a partir de proinsulina, de una molécula única. Esta insulina, proinsulina, se genera en cultivos, otra cosa que es importante, que se genera en cultivos de eucariotas unicelulares, por lo cual pueden tener las modificaciones posttraduccionales de una proteína de una célula eucariota, y es generada por la compañía Novo Nordisk. Una forma de producir proteínas terapéuticas mediante ingeniería genética, proteínas recombinantes mediante moléculas de proteínas producidas a partir de moléculas de ADN recombinante, ingeniería genética, es lo que se llama la agricultura farmacéutica. Y esto en realidad lo que se hace es poner el cDNA de una proteína del transgen que se quiere expresar bajo un promotor específico. Se hace una transfección, luego de construido esta molécula de ADN recombinante, se transfecta células que son sacadas en este caso es una cabra, pero pueden ser sacadas de diferentes animales. Se seleccionan las células que han quedado con el transgen. Esas células se fusionan con un huevo, un ovocito que no tiene núcleo, y se genera un animal transgénico. Los animales de primera generación, que son portadores del transgen, se aparean y las hembras de la descendencia sirven como rebaño de producción. La proteína terapéutica se expresa en la leche del animal y luego, mediante el proceso de cromatografía secuencial, se obtiene un producto con un alto grado de pureza. Aquí vemos, por ejemplo, cabras que son transgénicas y que para un factor anticoagulante se utiliza este rebaño. Esto fue
generado por este medicamento que se llama Atrin, se convirtió en la primera proteína terapéutica aprobada por la FDA producida en la leche de un animal transgénico. Lo produjo una compañía que se llama GTC Biotherapeutics y es una antitrombina humana que se produce en las cabras transgénicas y es secretada en la leche y se puede usar como un anticoagulante. ¿Cómo introducir material genético en una célula de mamífero? La transferencia artificial de material genético en una célula de mamífero se conoce como transgénesis y se puede emplear varios métodos virales o no virales para introducir una molécula de ácido nucleico. La transferencia no viral emplea métodos físicos o químicos. Un método físico, por ejemplo, es la electroporación. En la electroporación las células se exponen a un pulso corto de electricidad de alto voltaje, entonces resulta en la disrupción de la membrana, una disrupción temporal, y ahí es capaz de entrar el material, el ácido nucleico. Luego tenemos la sonoporación, que esto emplea pulsos de alta energía de ultrasonido. Luego tenemos un bombardeo de partículas, que bueno, lo que se hace es utilizan nanopartículas de metal que se unen al ADN desnudo. El ADN desnudo se une a esas partículas de metal y son disparadas con una herramienta, con esta pistola. Luego tenemos métodos químicos, por ejemplo los policationes, que son nanopartículas que se unen fuertemente a las cargas negativas de las moléculas de ácidos nucleicos y eso hace que se compacte el ácido nucleico y entre a la célula. También tenemos sistemas de transferencia basadas en lípidos, liposomas, que son vesículas sintéticas que se forman espontáneamente cuando ciertos lípidos se mezclan en el agua. Por ejemplo, los fosfolípidos pueden formar vesículas que imitan la estructura de una membrana biológica, se mezclan las moléculas de ácido nucleico y que se quiere introducir en la célula con los lípidos catiónicos. Y entonces se permitiendo que el ADN tenga una vida media más larga y sea endocitado al interior de la célula. Para facilitar la entrada del transgen, o sea, de la molécula de ácido nucleico, de ADN, se desarrollan péptidos de señalización, de localización nuclear, y esto ayuda a que se dé el transporte activo del transgen a través del poro del núcleo. Bien. Luego tenemos vectores, la transducción, que utiliza sistemas de vectores virales, y tenemos vectores retrovirales, los cuales se pueden integrar al genoma, entonces forman una transfección estable del transgen. O tenemos vectores que no son retrovirales, como el adenovirus, que no se introducen, no se insertan en el genoma del huésped. Las ventajas que tienen los virus es que son eficientes para transportar genes a células e incluso, según el tipo de virus que se emplee, se puede también entrar al núcleo. En el caso de los retrovirus, estos pueden integrarse, como les acabo de decir, al genoma del huésped. Y también está que hay virus que tienen tropismo. Por ejemplo, hay algunos virus que se adhieren a una amplia gama de células y eso se dice un amplio tropismo, pero hay otros que se adhieren a un número de células acotado, entonces se puede llevar este material a ese tejido específico o a ese lugar específico. Lo que les voy a mostrar ahora es una tabla donde se muestran una gran cantidad de vectores virales
que se utilizan para la terapia génica. Y bueno, y vemos, por ejemplo, tenemos el oncorretrovirus, que son moléculas de ARN simple cadena, o los lentivirus, que son moléculas de ARN simple cadena, o los adenovirus, que son, por ejemplo, moléculas de ADN doble cadena. Están los virus asociados, los virus asociados a adeno, que son ADN simple cadena. El herpes simple es un ADN doble cadena, Vaccinia virus es un ADN doble cadena. Y esto lleva a los que se integran o no se integran, y la capacidad que uno puede transportar, cada uno de ellos puede transportar, es diferente. Pueden transportar desde muy poquita cantidad hasta cantidades más grandes de ADN. Y las células blanco pueden ser células, por ejemplo, que solamente células que se dividen, que es en este caso, que son las células blanco de los oncorretrovirus, o puede actuar tanto células que están en división o no. En este caso, por ejemplo, acá el herpes simple virus, tenemos un tropismo hasta el sistema nervioso central. Y con la inserción, el que se integre en el genoma del hospedero o no, lleva a que la expresión del transgen sea una expresión duradera en el tiempo, o que sea una expresión transitoria. El gamma retrovirus, por ejemplo, es una partícula viral que tiene, como vemos, tiene genes GAG que transcriben proteínas estructurales, genes POL que transcriben la transcriptasa reversa, una proteasa y la integrasa, y tienen proteínas de la envoltura. Entonces, lo que se hace para hacer un transgen, para hacer la terapia, lo que se hace es sustituir parte o todo este pedazo del virus por el gen terapéutico. Pero como estas partículas modificadas, este genoma modificado tiene el gen terapéutico, y no tiene todos sus genes esenciales, lo que se necesita es una célula empaquetadora, y bueno, entonces se introduce el ADN recombinante en una célula empaquetadora que expresa independientemente los otros genes, el gen GAG, los genes GAP, POL y EMP, y entonces se producen partículas que pueden entrar a una célula pero no generar progenie. Bien. Los lentivirus, como el virus de la inmunodeficiencia humana, son retrovirus más complejos, además de tener un genoma de ARN monocatenario con los LTRs, GAG, POL, poseen otra cantidad de genes que son proteínas involucradas en la regulación y el procesamiento del ARN viral y de otras funciones. Entonces lo que se hace es sustituir gran parte de esta región con el gen terapéutico. Luego tenemos los adenovirus. Los adenovirus no se integran al genoma de huésped. La gran ventaja de estos virus es que pueden llevar gran cantidad de ADN cuando se compara con los retrovirus, y pueden transfectar células que no se dividen. El genoma del adenovirus es un ADN lineal bicatenario, al cual tiene unido proteínas, tiene unido covalentemente unas proteínas que sirven para empaquetar el genoma viral dentro de la cápsida. Y lo que hace es reemplazarse estas regiones con el gen terapéutico. También tenemos los adenovirus asociados, que tienen un genoma más simple, es un ADN monocatenario de tan solo 4,7 kilobases, es mucho más pequeño que los otros, y tiene sus repeticiones terminales invertidas,
y contiene solamente 2 marcos abiertos de lectura. Y bueno, lo que se hace es reemplazar esta región con el gen terapéutico. Bueno, hasta acá llegamos con la producción de moléculas de ADN recombinante, y los espero con la parte 2 del teórico. Aquí tienen la bibliografía recomendada y bueno, muchas gracias por su atención.